Entonces, el primer problema que vamos a resolver es usando el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor entre 200 y 102. Vamos a recordar, aprovechar el ejercicio para recordar cuál es el algoritmo de Euclides, ¿ya? Entonces, solución, el algoritmo de Euclides nos dice lo siguiente, que si uno tiene, por ejemplo, un número A y lo divide por un número B, y nos da de resultado un cociente Q, y nos da un resto R, al hacer la división, la traducción de esto que está acá, o sea, sí, solo sí, A va a ser igual a B multiplicado por un cierto Q más un cierto R, ¿de acuerdo? Donde en particular este A se llama dividendo, este se llama divisor, este Q se llama cociente, y este R corresponde al resto, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos hacer cualquier división y podemos hacer una interpretación como esta que está acá. Entonces, habíamos dicho, no sé si en la clase o en la clase de ejercicio, que por ejemplo habíamos dicho también, si el resto era igual a 0, implicaba automáticamente que B dividía a A, ¿no es cierto? O es un sí, solo sí. Si el resto vale 0, entonces sí, solo sí, B divide a. Bueno, se supone que Q es un número entero, ¿ya? Entonces, en este caso particular, para calcular el máximo común divisor entre 200 y 102, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el 200 y lo vamos a dividir por 102, ¿no es cierto? Entonces, al dividir 200 por 102, ¿qué nos queda? 1 y el resto es 98, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la traducción de esto que está acá? Significa que 200 va a ser igual a 102, perdón, es igual a 102 multiplicado por 1 más el 98, ¿de acuerdo? Entonces, para poder encontrar el máximo común divisor, lo que tenemos que hacer el procedimiento es el siguiente. Tenemos nosotros que 200 es igual a 102 multiplicado por 1 más 98, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo eso presente, nosotros ahora tomamos este numerito y lo traspasamos acá. Entonces, y ahora el 102 lo vamos a dividir por 98. ¿Cuánto es 102 dividido por 98? Sería 1, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 98 por 1, más el resto, que es 4. Este pasa para acá y este pasa para acá, ¿ok? Después tomamos el 98 y lo dividimos por el resto, 4. Entonces nos va a quedar el 98 va a ser igual a 4 multiplicado por ¿cuánto? Por 24. Y el resto nos queda 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se fijan? Este 98 pasa para acá. Y el 4 pasa para acá. ¿Ok? Después, ¿qué tenemos que hacer? Este otro perdón, lo dividimos por el resto, que es 2, y nos va a quedar que 4 va a ser igual a 2 multiplicado por 2 más resto 0, ¿cierto? ¿De acuerdo? O sea, este 4 que está acá, ahora pasó acá, y el número que aparece acá lo dividimos por 2 y nos quedó 2. Cuando queda resto 0, el numerito que está justo antes del resto anterior, corresponde al máximo común divisor entre 200 y 102. Por eso es 2.
cuando llegamos a resto cero, el anterior resto es el máximo común divisor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer el siguiente. Ya, para hacer alguna pregunta del problema número 1. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a seguir con el problema número 2. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar. Hoy día me siento súper congestionada. ¿Será porque está haciendo más, no sé, la mañana parece que hace como más frío que otros días? También puede que eso tenga alguna influencia. Ya, bueno, y esto. Mire, borré esto y esto no iba a servir, pero bueno, ya lo borré. Ya. Y entonces, en el número 2 dice determinar los valores de X y de Y en Z, tal que el máximo común divisor entre 200 y 102 es esto. ¿Por qué digo que lo que borré nos iba a servir? Porque claramente nosotros teníamos que, voy a escribir por acá, teníamos que 200, voy a volver a escribir lo que teníamos antes. 200 era igual a 102 multiplicado por 1 más 98. Después 98 era igual a 98 por 1 más 4. Después no, me equivoqué. Me comí 1. El 102 era igual a 98 por 1 más 4. Después el 98 era igual a 4 por 24 más 2. Y el 4 era igual a 2 por 2 más 0. ¿De acuerdo? Y acá nos había dado el resto 0 y ahí dejamos de trabajar. Entonces, por ejemplo, de la primera nosotros podemos despejar el resto, y nos queda que el resto es que 98 va a ser igual a 200 menos, fíjense que este lo tomamos y lo pasamos para el otro lado, menos 1 por 102, ¿no es cierto? O sea, menos 102. ¿Ok? Después de aquí vamos a tener que el 4, el resto, va a ser igual a 102 menos 98. Este que está acá menos este que pasa para el otro lado, ¿cierto? Y de acá vamos a tener que 2 va a ser igual a 98 menos 4 por 24, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces, fíjense que en el enunciado del ejercicio, dice, determine los valores de X e Y. O sea, en el fondo nosotros tenemos que encontrar este X y este Y, ¿de acuerdo? Que cumplen que el máximo común divisor, que nosotros ya sabemos porque lo calculamos que es 2, se puede escribir como 200 por X más 102 por Y. Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Luego, ¿qué vamos a tener? El 2, que es el máximo común divisor entre 200 y 102, va a ser igual a 98 menos 4 multiplicado por 24, ¿cierto? Y esto a su vez va a ser igual a 98 menos el 4, fíjense que lo sacamos, acabamos de ocupar esta ecuación, ahora vamos a ocupar esta otra. ¿Qué cosa es el 4? Es 102 menos 98, ¿cierto? Ese es el 4 y esto está multiplicado por 24, ¿ok? Ahora fíjense ustedes que esto que está acá, es lo mismo que nosotros tengamos este por este y este por este, ¿cierto? O sea, esto va a ser igual a 98 menos 102 por 24 más 98 por 24, ¿cierto? Siempre, nunca perdiendo de vista que tenemos que buscar cosas que tengan, que aparezcan el 200 y el 102, ¿ya? Este está fantástico porque ya es 102 por un número, pero este no y este no, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, esto es lo mismo que tengamos, si tengo un 98, perdón, y aquí tenemos 24 veces 98, es lo mismo que tengamos
25 veces 98, ¿cierto? Menos 102 por 24. ¿Qué cosa es 98? ¿Qué cosa es 98? Es 200. 98 es acá arriba, porque acuérdense que usamos las dos primeras, nos falta la tercera. Va a ser 25 por 98, que es 200, menos 102, ¿cierto? Menos 24 por 102. Por lo tanto, esto va a ser igual a, o sea, bueno, esto implica que 2 va a ser igual a 25 por 200 menos 25 por 102 menos 24 por 102. Y esto entonces va a ser igual a 200 multiplicado por 25 más 102 multiplicado por menos 25. Menos 24 es menos 49. Por lo tanto, esto sería el X y esto correspondería al Y. ¿De acuerdo? Entonces hemos sido capaces de encontrar que el máximo común divisor entre 200 y 102 se puede escribir como 200 por X más 102 por Y. ¿De acuerdo? Y esto es en general se cumple. El máximo común divisor entre A y B siempre se va a poder escribir como A por X más B por Y. ¿De acuerdo? Ahora, porque ahí vamos a recordar, aprovechar, ¿alguna pregunta respecto al desarrollo que hicimos? Vamos a recordar algunas cosas, algunas propiedades, como por ejemplo, voy a borrar. Si no hay ninguna pregunta, voy a pasar a otra pizarra en realidad, por si acaso. Si no hay ninguna pregunta, avanzamos. Recordar, por ejemplo, que en general, bueno, hay un teorema que nos dice lo siguiente, que siempre dados dos números A y B, el producto entre A y B siempre va a ser igual al máximo común divisor entre A y B, y esto multiplicado por el máximo común múltiplo entre A y B. Esto es una regla que de repente puede ser útil, o sea, de repente si por ejemplo les cuesta encontrar el máximo común divisor, teniendo este otro, podrían hacer el despeje y podrían encontrar el máximo común divisor usando este teorema. Y hay otro teorema también que nos garantiza la existencia de ese X e Y, que si uno tiene, por ejemplo, si tenemos A y B en Z, con A distinto de 0 y obviamente B distinto de 0, implica que siempre va a existir un X y un Y en Z, tal que el máximo común divisor, esto es como la garantía de que existe siempre ese X y va a existir siempre un Y. No necesariamente son únicos, ¿ah? Ojo con eso, ¿ok? ¿Qué otra cosa más? Bueno, y eso es principalmente lo que me había quedado pendiente de la clase de ejercicios de ayer, ¿ok? ¿Ya? Ya. Entonces ahora vamos a retomar el aporte número 4. Vamos al aporte número 4, me parece que está acá. Ya. Ya. Entonces, nosotros habíamos quedado, acá me dice, no me equivoco. Bueno, en el algoritmo de Euclides, bueno, algunas cosas que nosotros ya vimos. Ya. Eso no. Dice, aquí aparece como la explicación del detalle de lo que acabamos de hacer de manera práctica recién, ¿ok? Cómo se determina el máximo común divisor de dos números, eso también es algo que practicamos en la clase de ayer y hoy día, ¿de acuerdo? Y otro ejemplo resuelto para que ustedes lo puedan reemplazar. Hay otra relación también, que es la que les acabo de dar recién. Si, por ejemplo, nosotros consideramos
que a veces son nulos, pero ¿se acuerdan que les puse con el producto sin valor absoluto? En realidad, pongámosles el valor, es con valor absoluto, porque A y B, uno de los dos podría ser un número negativo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Tenemos una nomenclatura, bueno, recordar lo que es un número par, lo que es un número par, acordémonos que un número par lo podemos escribir de la forma 2 por k, y un número impar lo podemos escribir de la forma 2k más 1, donde k es un número entero. Algunas aplicaciones, por ejemplo, sacar divisores de algún número, eso ya lo habíamos visto, estoy revisando a ver si hay alguna cosa que se nos podría haber ido. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, un ejercicio de, por ejemplo, demostrar que el producto de un número par por un número impar es un número par, ¿de acuerdo? Simplemente si uno quiere probar que algo es par, tiene que probar que es de la forma 2 por un k, 2 por un número entero, y si uno quiere probar que algo es impar, tiene que demostrar que es de la forma 2 por un número entero más 1, o 2 por un número entero menos 1, ¿de acuerdo? Y eso sería lo del aporte número 4. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta que ustedes tengan por ahí guardada. Ya, en la evaluación del semestre pasado se pedía, a ver, déjeme abrir el enunciado porque aquí está la pauta, pero, no tengo creo que no tengo solo la pauta. Bueno, a ver, déjenme. Espérenme un segundo. Ya. En el enunciado de la evaluación número 1, saber el análisis que vamos a hacer mejor, porque ustedes todos tienen la pauta, aparece en la página de IPMAT, es más bien, vamos a conversar respecto de el planteamiento de las preguntas, el enunciado de las preguntas, porque a veces pasa que los estudiantes no es que no sepan hacer los ejercicios, sino que a veces pasa que no saben leer ni interpretar lo que se está solicitando en un enunciado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un análisis así como del instrumento de evaluación, ¿ok? ¿Ya? Ya. Dice, para cada uno de los siguientes ejercicios justifique matemáticamente cada una de sus afirmaciones. Cuando nosotros hablamos de una justificación matemática, nos referimos a que no se justifique con palabras. O sea, no puede decir, no, esto es verdad porque yo considero que en realidad no. Eso no sirve. Una justificación matemática es algo estructurado que se basa en herramientas matemáticas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tienen que aparecer números y letras, conectivos lógicos, etcétera. Instrumentación matemática, eso tiene que aparecer en su explicación, en su justificación, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la pregunta 1 dice, dadas las siguientes afirmaciones, demuestre las que son verdaderas y dé un contraejemplo para las que son falsas. Aquí es súper claro y explícito lo que se está diciendo. Ahora, en términos generales, esta por ser la primera prueba, nosotros pusimos el detalle que tienen que demostrar las que son verdaderas y dar un contraejemplo para las falsas. Por ser la primera prueba, para que ustedes de alguna manera asimilaran ese hecho, ¿de acuerdo? En las siguientes pruebas aparece, diga si es verdadero o no, o falso nomás, y justifique, obviamente, porque ustedes ya se acostumbraron a que tienen que justificar siempre. Y en ese contexto ya no era necesario poner el detalle de lo que aparece acá. El detalle de lo que aparece acá aparece solamente porque esta es la prueba número 1, para que ustedes se acostumbren y entiendan que cuando uno quiere demostrar que algo es verdadero, algo que ya hemos conversado en clases anteriores, ustedes tienen que hacer una demostración de manera general, ojo, y si es falso basta que muestren un contraejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, primero hay que leer muy claramente el enunciado. Y leer el enunciado y decir, ¿qué me están pidiendo? Me dice, y uno subraya, y pueden subrayar, pueden rayar ustedes. Ahí dice, demuestre, perdón, me salió el rayado.
A ver, demuestre. Ay, no sé por qué no me deja rayar. Bueno, Profe, ¿está mostrando la prueba? ay, no me diga que estoy en el espacio sideral. No le está. Es que No, yo no, estoy viendo la pauta. Yo igual, profe. ya, de nuevo, de nuevo. Ya. eh, Aquí, ya. Bien. Porque lo que vamos a hacer no es el desarrollo de la prueba. Ustedes tienen esa pauta, por lo tanto ustedes ya la conocen, la han visto, todo lo demás. Sino que lo que vamos a hacer ahora, yo creo que es algo que es mucho más útil y que normalmente uno no tiene tiempo para hacer el análisis, en general no se hace. Y ahora que aprovechemos el tiempo, yo creo que esto es fundamental para que ustedes puedan responder unas buenas evaluaciones a futuro, porque insisto, lo que les dije recién es cierto. De repente un estudiante no responde bien de manera adecuada solamente porque con los nervios, la presión y todo lo demás, no toma su tiempo para poder leer bien los enunciados. ¿Ya? Entonces, insisto, primero es lo que les dije recién, que es la justificación matemática. La justificación matemática tiene que ser el lenguaje matemático y no con palabras, ¿de acuerdo? Tienen que ir símbolos, conectivos lógicos, no sé, dependiendo de la materia. Entonces, primero, cuando leemos el enunciado dice demuestre, da las siguientes afirmaciones, demuestre las que son verdaderas, fíjense, lo que habíamos dicho antes, y dé un contraejemplo para las que son falsas, ¿de acuerdo? Entonces uno ya tiene clara la película. Uno ve un enunciado y dice, esto será verdadero o falso, si es verdadero lo demuestro, y si me suena falso, trato de buscar un contraejemplo. Y con un contraejemplo estamos listos. Primero dice si n es un número natural, primero identificar bien cuáles son cuál es la naturaleza de los elementos que a uno le están diciendo en una afirmación. Si n es un número natural y 5 divide a n, entonces 10 divide a n. O sea, en el fondo nos están diciendo que si 5 divide a n, implica que 10 divide a n, ¿cierto? Entonces usted dice, ¿qué significa esto? Significa que este numerito n, yo lo puedo escribir como 5 por un número entero, 5 por un k. Que existe un k, tal que n es igual a 5 por k, y lo escriben en matemática. ¿Qué significa esto? Que n va a ser igual a 10 por k. A ver, pero uno reflexiona y dice, pucha, pero si 5 lo escribo como 5 por n, lo escribo como 5 por algo, no necesariamente lo voy a poder escribir como 10 por algo. Entonces uno como que olfatea y dice, esto me suena a falso. Y si esto le suena a falso, uno empieza a buscar un contraejemplo. ¿De acuerdo? Ya. En la letra B, todo número natural de la forma 4k más 1, con k en los naturales, dice que es un número primo. Bien, aquí hay varios conceptos. Dice, todo número natural que tiene esta forma, con k en los naturales, es un número primo. ¿Qué cosa es un número primo? Aquí hay un concepto que yo tengo que manejar. Listo, reviso, si no me acuerdo bien. Son los que son divisibles por uno y por sí mismo. Y empiezo a trabajar con esta definición y analizo si esto es verdadero y falso. Si esto es verdadero, lo demuestro, y si esto es falso, doy un contraejemplo. ¿De acuerdo? Después vamos a mirar las respuestas, ya déjenme analizar primero los enunciados. En la letra C dice, ya, B, ¿qué? Hay alguien en sala de espera. No le entiendo. ¿Alguien está afuera? ¿Qué? Sí. No, no hay nadie. ¿O sí? A ver, déjeme mirar. Deme un segundo. Voy a abrir la puerta. Espérenme un poco. Tiene razón, la Javiera. Ya la hice entrar. Y en el otro dice si A, B y C están en Z, donde A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B menos C, a todo este término. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, bueno, de nuevo acá, aparecen conceptos. En realidad les voy a dar a ustedes para que estudien las respuestas de la prueba. Como ya tienen la pauta, la pueden chequear, porque en realidad creo que es más importante que analicemos bien los enunciados. Dice, si A, B y C en Z. Primero, identificar en qué conjunto viven los elementos que están involucrados en la afirmación. Son números enteros. ¿Que cumplen qué condición? Esta condición, esta condición. Entonces, tenemos que probar esto que está acá. Sí, que supusiéramos que esto es verdad. Entonces uno dice, ¿qué significa? Primero, ¿qué significa que A divide a B? Y lo escriben. ¿Qué significa que A divide a C? Y lo escriben. Esto,
pertenece a la hipótesis o a lo que queremos probar. Entonces usted dice, a ver, está antes del entonces. Por lo tanto, esto pertenece a la hipótesis. Y después del entonces viene la tesis, ¿cierto? ¿Qué cosa es la tesis? Lo que hay que probar. Entonces una parte dice, a ver, ¿qué cosa tengo que probar? Si me dicen que tengo que probar que A divide a B menos C, tengo que probar que existe un número entero, no sé, que podemos llamar n, que pertenece a los números enteros, tal que B menos C es lo mismo que n multiplicado por A. Eso tengo que probar y lo dejo guardadito, ¿me entienden? Entonces, ¿de qué manera llegamos a probar esto? Usando la hipótesis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Bien. Después, en la pregunta 2, dice, calcular el máximo común divisor entre 87 y 38. No me están diciendo un método. Yo lo calculo como yo quiero, pero ojo con eso. Yo tengo que especificar en la prueba cómo lo calculé. O sea, no basta con que yo diga el máximo común divisor entre este y este es tanto. ¿De acuerdo? Si ustedes eligen un método, tiene que ser con un método que tiene que ser especificado en su prueba. Una vez que lo tengan, estamos listos en esta parte. Porque, ojo, aquí en esta pregunta se piden dos cosas. Primero, determinar el máximo común divisor y, además, determinar los números X e Y que cumplen con esta condición, que es lo que hicimos en la mañana temprano. ¿De acuerdo? Este ejercicio lo hicimos uno similar en la mañana, que quedó pendiente de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, leen el enunciado y dice, a ver, ¿qué me están pidiendo? Entonces ustedes, primero, por eso es súper importante que lean de manera clara y precisa el enunciado. Me están pidiendo dos cosas, esto y además me están pidiendo esto que está acá. Bien, perfecto. Me concentro en esto, especifico cada uno de los pasos y después hago esta otra parte. ¿Ok? ¿Ya? Sigamos. Sigamos. Después, en la pregunta número 3, fíjense que en esta prueba solamente teníamos 3 preguntas. En la pregunta 3, bueno, no solamente, porque igual hay harto trabajo. Aquí, ¿qué es esto? Entonces uno lo mira así. Este es un problema con enunciado, donde yo tengo que pasar al lenguaje matemático lo que me están entregando para llegar a responder una pregunta, o una o más preguntas. A ver, veamos, ¿cuántas preguntas hay aquí? Fíjense que todavía no hemos leído el problema, lo miramos nomás. Dice, ¿cuántos frascos? Entonces uno dice, a ver, ¿qué me están pidiendo acá? Dice, ¿cuántos frascos de perfume puede llenar con el contenido de una botella de 3/4 de litro? Ya, esa es una primera pregunta. Y después nos dicen, además, la familia quiere obtener una ganancia total de tanto. Y tengo otra pregunta. ¿Cuánto debe vender cada frasco si la botella de perfume les costó tanto? ¿De acuerdo? Entonces tengo un problema de planteo que tengo que ser capaz de llevarlo al lenguaje matemático. ¿De acuerdo? No es que uno piense, y aquí hay que tener harto ojo. Ustedes tienen que ser capaces de llevarlo al lenguaje matemático, y una vez que lo tienen listo en lenguaje matemático, ven la forma de poder responder a las preguntas. ¿Ya? ¿Ok? Ojo con esto, porque aquí quiero hacerles una pequeña observación. Hay alumnos, hay personas, dentro de los cuales está mi hijo que tiene 16 años, que tienen una capacidad que yo admiro mucho, que a veces leen un problema de planteo, y no sé cómo lo hacen en realidad, porque es un misterio para mí, y en su mente son capaces de sacar la respuesta, ¿de acuerdo? Y llegan a la respuesta correcta. Yo no sé muy bien cómo, no sé cómo será el proceso mental al interior. Llegan a la respuesta correcta y eso es súper valioso, eso es fantástico, genial. Yo le pondría, no sé, puros 7 a las personas que tienen esa capacidad, ¿de acuerdo? Pero el problema es que como esto es una prueba escrita, uno como profesor, nosotros tenemos que ver desarrollos matemáticos que justifiquen la respuesta. Una respuesta en el espacio, en el contexto de una evaluación que uno está realizando, que es una evaluación por escrito,
no tiene sentido si no tiene este respaldo. Tiene que tener respaldo con evidencia matemática para que ustedes lleguen a esta respuesta. Esta respuesta sola no tiene validez. ¿Está claro? Por lo tanto, ustedes tienen que ser capaces de generar fórmulas, expresiones matemáticas, hacer desarrollos para llegar a una respuesta. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta, observación, algún comentario, estimados? ¿No? Ya, listo. Eso sería todo entonces. Les deseo un excelente estudio, un constructivo y productivo estudio.